Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que vamos a ver el día de hoy, entrar ya un poco más en detalle en los aspectos del dogma central de la biología molecular. Vamos a iniciar por recordar que toda la información genética que tenemos guardada en los cromosomas, en la cromatina, toda básicamente está hecha con 4 letras, ¿no? Que es el código que tenemos A, T, G y C. Y que hay segmentos que tienen información necesaria para sintetizar una proteína, que es lo que nosotros llamamos un gen. Muy bien. Entonces, hay varios procesos que tenemos que entender para poder saber primero cómo duplicamos la información y posteriormente cómo obtenemos la información genética para hacer proteína. Y cada uno de estos procesos se encuentra en el dogma central de la biología molecular. Entonces, solamente quiero que se nos quede bien afirmado los procesos y cómo es que funciona lo del dogma central. El primer proceso es duplicar. A partir de una molécula de DNA que está en el núcleo, obtener 2 moléculas de DNA, duplicar la información genética para poder tener 2 células. Cuando se lleva a cabo este proceso, se lleva a cabo el proceso completo, o sea, toda la información genética, toda se duplica. Eso es el proceso número 1 que nosotros llamamos, o vamos a llamar, replicación. La molécula de donde obtenemos la información genética para este proceso es el DNA, y lo que obtenemos es otro DNA. Hay muchas enzimas que son requeridas, sobre todo cuando estamos hablando de la replicación en células eucariotas. Pero la enzima más importante es la que se llama la DNA polimerasa, aunque se requieren cuando menos de otras 7 enzimas más para poder llevar a cabo este proceso de replicación. Segundo proceso es, una vez que ya la célula se dividió y ya nos quitamos del ciclo celular, nos quitamos de la mitosis, nos quitamos de la interfase y ya la célula está trabajando, ¿cómo se obtienen las proteínas? Muy bien. Lo primero es que sabemos que tenemos que sacar la información de un segmento doble cadena de DNA que tenga toda la información necesaria para sintetizar una proteína. En otras palabras, necesitamos un segmento de un gen. Y entonces ese gen se lleva a cabo, se saca una copia. No se rompe el DNA, no se saca la información genética, nunca del DNA, nunca abandona el núcleo. Lo que hacemos es abrir el DNA, como podemos aquí se está abriendo, y copiar la información de una de las hebras, y esta hebra es lo que nosotros llamamos el RNA mensajero. Este DNA, este proceso, es el segundo proceso que llamamos nosotros transcripción. La transcripción, en otras palabras, es la obtención de información genética en el núcleo, todavía se lleva a cabo en el núcleo, para poder obtener una copia de esa información genética y poder hacer una proteína. Pero también se le llama transcripción al otro proceso en el que no solamente nos sirve la transcripción para producir RNA mensajero, hay otras 2 moléculas que también son muy importantes, que también son de RNA, pero que no llevan ningún mensaje, sino que esas moléculas, esos RNA, ya tienen una función muy específica cuando vamos a hablar de sintetizar proteínas. Entonces, son 3 moléculas totalmente distintas entre ellas, pero todas están hechas de RNA. Por eso se le llama a la obtención de esas moléculas también un proceso de transcripción. Entonces, la molécula de donde obtenemos la información genética es el DNA. Lo que obtenemos es un RNA, ya sea mensajero, de transferencia o ribosomal. La enzima que se requiere, igual que en la parte de arriba, si se produce DNA, se necesita una DNA polimerasa. En este caso, si obtenemos RNA, lo que necesitamos es una RNA polimerasa. Y finalmente aquí también se necesitan otras enzimas, se necesitan otras moléculas que son importantes para poder llevar a cabo una transcripción correcta. Entonces eso se llaman factores transcripcionales o factores de transcripción, que son los que se requieren, pero la molécula principal es la RNA polimerasa. Finalmente tenemos la obtención de una proteína, pero esto ya es
una vez que obtenemos la copia, tiene que salir del núcleo. Como lo pueden ver aquí en las imágenes, se está saliendo del núcleo. Una vez que sale del núcleo, es atrapado por los ribosomas, que son la maquinaria que puede sintetizar proteínas. Esta maquinaria lee este mensaje y nos produce una proteína. Pero fíjense qué interesante, de un idioma de 4 letras, que es el DNA, que es A, T, C y G, pasamos a un idioma de 4 letras otra vez, por eso se llama transcripción, casi se transcribe, lo único que cambiamos es donde hay una T, vamos a poner una U, pero es A, U, G y C. Pero cuando hacemos la síntesis de una proteína, ahí sí, esto es súper importante, porque de un idioma de 4 letras, A, U, C y G, vamos a construir moléculas que están hechas de 20 distintos aminoácidos. ¿Cómo le hacemos? Con la combinación de 4 moléculas, poder acomodar 20 aminoácidos. Y eso es lo que nosotros llamamos la producción de una proteína, y por eso le llamamos traducción, porque de un idioma de 4 letras vamos a pasar a un idioma de 20 letras, y de mensaje que viene escrito con 4 letras vamos a obtener la información para poder hacer un mensaje con 20 letras, que son la secuencia primaria de una proteína. Por eso se le llama traducción, porque es como traducir del español al chino, y del español a otro idioma. De un idioma de 4 letras vamos a pasar a otro idioma totalmente distinto de 20 letras, que son los aminoácidos, para poder armar una proteína. Y eso lo vamos a ver con detalle cuando ya veamos cómo se sintetizan las proteínas y por qué la importancia de los tripletes y la importancia de los codones y todo lo anterior. Entonces, este proceso, que se llama traducción, entonces es el tercer proceso. La molécula de donde se obtiene la información para hacer la secuencia primaria es el RNA mensajero. De ahí obtenemos la información y obtenemos una proteína. Esta proteína se va ensamblando gracias a las enzimas o a la actividad enzimática que se encuentra en los ribosomas. Esa actividad enzimática es dependiente del RNA ribosomal. Y otras moléculas que se requieren son el RNA de transferencia, el RNA ribosomal, obviamente toda la maquinaria de los ribosomas. Entonces, esto sería lo que es el dogma y cuáles son las enzimas más importantes que llevan a cabo todo el proceso. Ya sabemos que también muchas proteínas pueden ingresar al núcleo y acelerar la síntesis de esto, que es lo que llamamos la señalización. Sin embargo, también hay que nada más mencionar que existe otro proceso, y les recuerdo, no es en los humanos, no es en los animales, ni en las plantas, ni en los insectos, no es en las células eucariotas, ni siquiera en las procariotas, es en los virus. Los virus pueden hacer la retrotranscripción, esto es, obtener un DNA a partir de un RNA. Tienen las enzimas necesarias para obtener un DNA. Entonces la molécula que da la información es el RNA que ya trae el virus, se obtiene un DNA y eso es a través de una enzima que se llama la retrotranscriptasa o también transcriptasa inversa. Pues esta es la información que les quiero dejar con respecto a lo que es los cromosomas y el dogma central de la biología molecular, para entrar de lleno ya a estudiar cada uno de estos procesos. Les recuerdo, este proceso que vamos a ver se llama replicación. Muy bien. Les recuerdo que la replicación, que es la síntesis de una molécula de DNA, se lleva a cabo en la interfase, y en la interfase específicamente en lo que conocemos como la fase S de la interfase. Y la replicación tiene implicaciones muy importantes, porque la replicación sabemos que existe, pues porque ya se han hecho muchos estudios y porque han habido muchos científicos que se han dedicado toda su vida a descubrir cómo es que se duplica la información genética. Pero esto no fue fácil. Sí me gustaría que dieran una revisada o que checaran cómo es que se descubrió la estructura de la doble hélice de los ácidos nucleicos, específicamente del DNA, cuál fue el papel que tuvo cada uno de los investigadores que fueron descubriendo las piezas de rompecabezas que finalmente Watson y Crick pusieron juntas y por eso recibieron el premio Nobel. Sin embargo,
hay muchas cosas interesantes cuando estudiamos esto. ¿Cuál fue el papel que tuvo Wilkins? ¿Cuál fue el papel que tuvo Rosalind Franklin? ¿Cuál fue el papel que tuvieron Watson y Crick? El papel de Chargaff, el papel de Hershey, el papel de Mendelssohn y Stahl. Entonces, de cada uno de ellos creo que podemos obtener toda la información cuando ustedes estudian la historia, porque es muy interesante. Sin embargo, eso lo dejamos para otro capítulo. Quiero entrar de lleno en el proceso específico que llamamos la replicación del DNA. Como hemos visto, la replicación es la parte en que nosotros duplicamos la información genética. Este proceso, que es parte de todo lo que es el dogma central de la biología molecular, es el que vamos a estudiar. Les recuerdo que originalmente, pues ese proceso era muy sencillo, fue la propuesta que hizo Crick de cómo obteníamos la información de proteínas. Les recuerdo, una cosa fue que en 1953 descubrieron la estructura del DNA, y otra cosa muy distinta es saber cómo se obtiene la información de ahí. Entonces, una vez que Watson y Crick en el 53 descubrieron que la información genética está en una doble cadena, de ahí tuvieron que pasar muchos años, casi 20 años, para que ellos pudieran elucidar, no ellos, todos los investigadores, cómo es que de esa doble cadena podemos sacar la información genética. Inclusive ellos en su artículo original dicen, no pasa desapercibido a nuestros ojos que esta doble cadena, que es complementaria, nos da la posibilidad de que de cada una de ellas se pueda hacer una copia y así se puedan duplicar las cadenas. Lo observaron, se dieron cuenta de que sí se podía, pero no sabían cómo. Fue hasta 1970 en que sacaron ellos esta propuesta, que ha ido evolucionando con modificaciones posteriores gracias al descubrimiento de lo que pasaba en los virus, y que ahora nos da este dogma central, que es lo que nosotros estamos manejando en la actualidad. Muy bien, entonces les recuerdo que el ciclo celular, este ciclo celular lo vamos a correlacionar con el dogma central, y recordar que mientras el DNA se duplica nada más en la fase S, el resto del ciclo celular se lleva a cabo todo el tiempo en la célula. ¿Sí? Y para poder entender esto tenemos que recordar un poquito cómo está el DNA y ver cómo es que nosotros de una sola cadena podemos obtener dos. Básicamente el día de hoy lo que queremos ver es cómo es que de una doble cadena de DNA nosotros podemos obtener dos dobles cadenas de DNA. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo es que la célula, de tener una doble hélice, llega el momento en que tiene dos dobles hélices para poder separarlo en dos células. Muy bien. Recordemos cómo está el DNA, que tenemos el surco menor, el surco mayor de la doble hélice. Les recuerdo nada más que tenemos estas dos cadenas que no están así, sino que son antiparalelas. Y este antiparalelismo hace que una cadena vaya de 3' a 5' y la otra vaya de 3' a 5'. Como están aquí en el dibujo, si ven, aquí tenemos el 5', como baja y llega hasta acá, hasta el 3', y el otro lado también tenemos acá 5', que sube y termina en 3'. Y los peldaños son los bases nitrogenadas, y los lados de la cadena, les recuerdo, está hecho de azúcares y grupo fosfato. Por eso es importante que tengamos el 5' y el 3', porque nos estamos refiriendo con el prima al carbono de la ribosa, del azúcar que está ahí. Muy bien, esta es una imagen para empezar. Esto lo podemos nosotros ver aquí. Aquí podemos ver cómo tenemos un extremo 5' con un grupo fosfato que ya está ahí, y luego como la cadena tiene un azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, y finalmente un azúcar que tiene un extremo 3', y esto es muy importante que lo entendamos. Un producto clave que es ahorita es 3' OH, que no se les olvide, este es el extremo 3' OH. ¿Por qué es importante saber esto? Porque para poder nosotros polimerizar una cadena necesitamos, a fuercita de existir, un extremo 3' OH, o sea 3' con un grupo hidroxilo, para que pueda interactuar con el grupo fosfato que ya trae el nucleótido. Estos nucleótidos, para poder ser utilizados,
tienen que venir en forma de trifosfato. Entonces, cuando vienen como trifosfato y se acercan, se pueden quitar esos dos fósforos, liberar la energía necesaria para poder hacer el enlace fosfodiéster. Por eso es la importancia de entender el concepto del extremo 3'OH o 3'hidroxilo, pero como es más largo es poner 3'hidroxilo, por eso les digo 3'OH. Siempre aquí hay un OH y en el otro lado siempre hay un 5' con un grupo fosfato. Muy bien, entonces la forma en que se van integrando los nucleótidos va a ser a través del extremo 3'OH interactuando con el grupo fosfato, pero esto no se lleva a cabo en forma espontánea. Quien tiene que hacerlo es una enzima que es la que va polimerizando, y desde ahorita la enzima que hace esta se llama una polimerasa. ¿Por qué? Porque va haciendo enlaces entre el grupo fosfato y el grupo OH del extremo 3'OH. Y entonces se necesitan nucleótidos y se necesita tener un extremo 3'OH para poder nosotros duplicar la cadena. Una de las preguntas que existía en los tiempos de Watson y Crick es, ok, sabemos que se utiliza la cadena para duplicarse, pero ¿cómo es que se hace esa duplicación? No se sabía. Había varias teorías. Una decía que se sacaba de esta doble cadena, se sacaba una copia. Eso sería un tipo de replicación que sería conservativo, porque las dos cadenas se mantendrían originales, se producen otras dos copias y serían una cadena completa nueva y una cadena completa vieja. Esa era una teoría, la teoría conservadora. La otra forma es que hubiera una copia de esta y una copia de esta, y entonces tuviéramos nosotros duplicados con una cadena nueva y una cadena vieja, con una cadena vieja y una cadena nueva, y entonces sería semiconservativo, como podemos ver aquí en la imagen. La otra idea era que en realidad segmentos de este nuevos y viejos se duplicaran y se juntaran acá, y entonces tuviéramos nosotros una duplicación de las cadenas pero por segmentos, y entonces tuviéramos una replicación dispersiva, se llamaría. Entonces no se sabía si era conservativa, semiconservativa o dispersiva. Se hicieron experimentos para poder descubrir esto y varios investigadores estuvieron tratando de elucidar si lo que sucedía era esto. Hoy en la actualidad sabemos que así pasa, que cuando se obtienen dos cadenas, la forma en que sucede es que se separa esta y la nueva cadena se forma aquí utilizando la información de esta cadena, y esta cadena se separa y utilizando la información que está aquí podemos obtener la información de la otra cadena. Entonces este tipo de replicación es una replicación semiconservativa porque mantienes una cadena antigua y una cadena nueva en cada una de las dos nuevas moléculas. Pero ¿cómo se llegó a esa conclusión? Muy interesante, para que vayan y revisen. ¿Cómo nos dimos cuenta de que la replicación era una replicación semiconservativa? Pues fue gracias no a Watson y Crick, ellos nomás descubrieron cómo estaba, como a la doble hélice, sino que se hicieron estudios, y uno de los investigadores que hicieron esto fueron estos dos cuates que están aquí con esta chamacona, ¿no? Matthew Meselson y Stahl. Meselson y Stahl hicieron un experimento muy interesante en el cual descubrieron que la forma en que la doble hélice original se replicaba era una forma semiconservativa. Ellos lo que hicieron es crecieron bacterias en un medio pesado. Un medio pesado quiere decir que tiene nitrógeno 15 y nitrógeno 14, ¿ok? Que es más liviano. Entonces, primero crecieron las bacterias en nitrógeno 15, son bacterias pesadas, ¿no? Bueno, no bacterias pesadas, sino que el DNA de esas bacterias era más pesado porque tenía compuestos con nitrógeno pesado. Luego, tomaron una muestra de aquí, de estas bacterias, y las centrifugaron y vieron que efectivamente las DNAs de donde originales eran pesados y se iban hasta abajo. Luego hicieron crecer a las bacterias en un medio, transfirieron algunas de estas bacterias a un medio de cultivo que tuviera nitrógeno liviano. Entonces, después de que pasaron 20 minutos, que es lo que le lleva más o menos a una generación de bacterias el replicarse, sacaron una muestra y la centrifugaron
y entonces vieron que ya no las cadenas pesadas originales ya no estaban, sino que había unas cadenas de DNA que pesaban la mitad. Entonces se dieron cuenta de que se habían sustituido muchos de los cadenas originales, una cadena pesada con una ligera y una cadena pesada con una ligera en vez de dos pesadas. Encontraron entonces este DNA intermedio. Después de 40 minutos se siguieron replicando las bacterias, entonces ya había muchas más bacterias que eran de pura cadena ligera y todavía quedan algunas poquitas de cadenas ligeras con pesadas. Y entonces a los 40 minutos volvieron a hacer la centrifugación y encuentran que aparecen nuevas cadenas de DNA, pero ya todas ligeras. ¿Por qué? Pues porque se ha ido replicando el DNA y cada vez se hacía esto. Este es los resultados estos que encontraron ellos. Básicamente lo que nos dicen es, en la cadena original teníamos puro DNA pesado, en la primera generación cadenas pesadas con ligeras que pesan peso intermedio. Finalmente, acá en la última generación, la segunda generación, tenemos las cadenas estas que son intermedias, pero ya hubo cadenas livianas que empezaron a aparecer acá. Y esto nos habla, en conclusión, de que la forma en que el DNA se replica es una forma semiconservativa. O sea, del DNA original que está pesado, ¿sí? En la primera generación tenemos DNAs que ya pesan en forma intermedia, y en la siguiente generación estos dos, al abrirse y replicarse, nos hacen cadenas muy ligeras y las cadenas que quedan, que son intermedias. Entonces este es el famoso experimento pues que hicieron Mendelssohn y Stahl, en el que se descubrió, aquí está como las fotografías que ellos tomaron de las bandas, y cómo descubrieron pues que la forma en que se replica el DNA es semiconservativo. Hoy ya sabemos claramente que del DNA se abren las dos cadenas y que se van haciendo dos cadenas, una que tiene la cadena original y una nueva, y la otra original y una nueva. Entonces a eso lo llamamos semiconservativo. Muy bien, eso es con respecto a la forma en que se replica el DNA. Entonces, de las opciones que tuvieron, nos quedamos con el semiconservativo. Es de la forma en que sabemos que se replica el DNA. Ahora, ¿cómo es que se replica el DNA? Lo primero que tenemos que entender es que, como podemos ver en la imagen, tenemos dos cadenas que son antiparalelas, ¿ok? Una va de 5', voy a señalar aquí. Una de estas va de 5' y viene hacia 3', y la otra va de 5' y viene hacia 3'. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, en donde va a iniciarse la duplicación de las cadenas, se deben de separar estas cadenas. Si no se separan, no podemos ver la información y no podemos empezar a hacer una copia enfrente de las cadenas si están pegadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir las cadenas para poder ir copiándolas. Y a esto es lo que se le llama un origen de replicación. El origen de replicación es una zona en donde tenemos nosotros muy altas frecuencia de adenosinas pegadas con timidinas. Si se acuerdan, la A con la T tiene 2 enlaces, mientras que la C con la G tiene 3. Entonces es mucho más fácil romper zonas donde hay 2 enlaces que romper zonas donde hay 3 enlaces. Entonces, cuando encontramos zonas ricas en adenosinas y timidinas, entonces es donde nosotros podemos abrir esa zona, y ahí es una zona que se llama origen de replicación. Entonces aquí, al separarlas, entonces ya nos queda una cadena sencilla de un lado con otra cadena sencilla del otro, que entonces ya podemos nosotros copiar. Entonces el primer paso es separar esas cadenas cuando hablamos de replicación. Esto sería, por ejemplo, una doble hélice de DNA, otra doble hélice de DNA, que las fotografiaron en el momento en que estaban replicándose, y como podemos ver aquí se están separando las cadenas, y aquí ya una cadena se está replicando, aquí está la otra que ya está replicando. Aquí podemos ver cómo se está replicando, y a esto es lo que llamamos origen de replicación, o también le llaman burbujas de replicación. ¿Y cómo es que empieza? Bueno, si abrimos la cadena, vamos a dirigirnos hacia este lado. Esta es la dirección del movimiento en donde se va a abrir la cadena y se va a empezar a duplicar. Se va a empezar a hacer doble en cada lado, ¿ok? Entonces aquí es como estamos viendo. Sin embargo, tenemos que entender algo que es muy importante.
el DNA solamente se puede replicar en una dirección. Ahorita lo vamos a ver. Si vemos aquí tenemos la cadena vieja, esta cadena vieja que viene de 5' a 3', y la otra cadena vieja que viene de 5' a 3', y las nuevas están aquí exactamente como deben de estar, antiparalelas. Esta es de 3' a 5', y esta acá es de 3' a 5'. Como pueden ver, siempre hay dos extremos que son antiparalelos. Entonces, estas son las dos cadenas nuevas que se están sintetizando. Pero si tomamos en cuenta lo que les estoy diciendo, que nada más se puede replicar en una sola dirección, ya aquí empezamos a ver que no pueden replicarse las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre, como les había explicado, un extremo 3' OH. La DNA polimerasa, que es la enzima más importante, lo único que sabe hacer esa proteína, esa enzima, es pegar en un extremo 3' OH, pegar un grupo fosfato de un nucleótido. Esa es su tarea, esa es su función. Entonces, necesita que exista un extremo 3' OH, si no, no puede pegar nada. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo. Esta es la enzima, la polimerasa. Ahí está el extremo 3' OH. Y entonces va a añadir un nucleótido. Cuando pega el nucleótido, no le hagan caso a esto es cuando está equivocado. Primero, si no pega el nucleótido porque no es el que le corresponde, lo rechaza. Eso se llama una revisión que hace la molécula antes. Y cuando sí es el correcto, entonces ya lo pega. Esto es importantísimo que lo entendamos, porque la importancia del extremo 3' OH nos habla de la dirección en que va a crecer la cadena. Entonces, hay que tomar en cuenta dos factores. El primero, para poder polimerizar una cadena, necesariamente requieres de un extremo 3' hidroxilo o 3' OH, que está aquí. Este es el extremo 3' OH. Acá está el 5', ¿okay? En este caso, esta cadena es al revés. Aquí está el extremo 3' OH y acá está el 5' con su grupo fosfato. Muy bien. Entonces, esto es lo primero que necesito. Un extremo 3' OH. Y lo otro es que solamente puedo polimerizar de aquí para acá. No puedo polimerizar del extremo 5' porque de aquí no hay un OH. No hay para acá un OH apuntando que sea el que puedo utilizar en la proteína, la enzima, la polimerasa, necesita este OH para poder pegar un grupo fosfato. Entonces aquí no existe ese OH para poder pegar un grupo fosfato. Ahí ya está un grupo fosfato. Entonces, lo que hace la enzima es toma estos nucleótidos, que son nucleótidos preparados para pegarse. Todos son nucleótidos trifosfatos. O sea, traen 3 grupos fosfato, traen alta energía. ¿Ok? Acuérdense que para que 2 grupos fosfatos estén pegados, se necesita mucha energía. ¿Por qué? Porque son negativos. Entonces es muy difícil tenerlos pegados. Con mucho más razón, tener 3 grupos fosfatos pegados, pues esos son unos resortes que están a punto de estallar. Tienen mucha energía guardada. Entonces, cuando se acerca el nucleótido, o sea, el azúcar con la base nitrogenada y 3 grupos fosfatos, está listo para que al acercarse ahí, la proteína, la DNA polimerasa, tome ese nucleótido, rompa el enlace y con la energía liberada pueda realizar el enlace entre el grupo fosfato que está en 5' y el 3' OH. Ahí es donde lo pega. Entonces, siempre necesitamos entender esas dos cosas. Se necesita un extremo 3' OH y la cadena crece en esta dirección. O sea, 5' hacia 3' es como va creciendo la cadena. Nada más puede hacerlo en esa dirección. Entonces aquí vemos cómo este enlace siempre va a crecer hacia acá. No puede crecer hacia el otro lado. Puede crecer nada más de 5 hacia 3 para acá. Entonces esta cadena fácilmente puede ir creciendo porque aquí hay un extremo 3' OH. Aquí va a pegar uno y va a quedar otro extremo 3' OH. Entonces esta cadena sí la puede ir creciendo en esta dirección. Pero la otra no, porque no hay un extremo 3' OH. Entonces, ¿cómo le hace para hacer la otra cadena? Y esa es la pregunta que se hizo hace muchos años un japonés. Dijo, bueno, ¿cómo es que si el crecimiento solamente puede ir de 5' a 3' y esa 3' OH
pega otro para que siga 5' 3', siempre debe haber un 3' en el otro extremo, y voy en esa dirección, como estamos mostrándolo aquí. Entonces la dirección del movimiento de crecimiento es para acá. Esta cadena no puede crecer para acá. ¿Cómo le hace la otra cadena para poder replicarse? Porque hasta ahorita nomás podemos replicar esta. Esta tendría otro sentido. Entonces hay una forma en que lo hace la célula. Lo primero que hace es, efectivamente, en vez de hacerlo hacia este lado, lo tiene que hacer hacia el otro lado. Porque entonces sí puede poner aquí un 5', 3', y aquí queda un 3' OH. Y entonces sí puede crecerla para acá. Pero entonces no puede ir creciendo en la misma dirección las dos cadenas. Las dos cadenas tienen que ir creciendo en forma distinta. Eso fue lo que descubrió este japonés, que mientras una cadena, que es la de abajo, va adelantada, la otra cadena tiene que esperarse para que se libere un poco y poder hacerla en el sentido contrario. Este sentido de estos fragmentos es en el sentido contrario de cómo viene creciendo la cadena. Entonces cada uno de estos segmentos se fue haciendo, primero se liberó un pedazo, luego otro, luego va a caminar aquí y se va a liberar otro pedacito, y entonces lo puede replicar en el otro sentido la cadena. Y cada uno de estos segmentos se les puso el nombre de este investigador, que es el doctor Okazaki. Entonces Okazaki nos dijo, cuando tenemos crecimiento de una cadena adelantada hacia acá, la que está enfrente se hace por fragmentos en el sentido contrario. ¿Ok? Pero la burbuja de replicación, así como nosotros empezamos de 5' 3', también se empezó la otra mitad de 5' 3' en ese momento. Y entonces esta cadena de esta mitad para acá se está haciendo en forma continua, pero de aquí para acá, enfrente de ella, se tiene que ir haciendo por segmentos de Okazaki. ¿Okay? Entonces, una cadena, una burbuja de replicación, una parte se va haciendo en sentido correcto y es una sola cadena, y esta se llama la cadena adelantada, y esta es la cadena atrasada. Mientras que de aquí para acá, esta sí es la cadena adelantada y esta es la cadena atrasada. Entonces, en otras palabras, siempre la cadena adelantada se va a ir haciendo en forma continua y la cadena atrasada se va a ir haciendo por segmentos de Okazaki, porque se tiene que liberar un segmento para poderlo replicar. Muy bien. Entonces así es como vamos creciendo nosotros esa burbuja de replicación. De forma que cuando nosotros tenemos una burbuja de replicación, mientras un lado se está haciendo en forma continua, el de abajo también está haciendo en forma continua, pero el de arriba es retrasado y el de acá es retrasado. ¿Ok? Y va creciendo la burbuja. Así es como se hace la replicación. En otras palabras, la burbuja de replicación crece en las dos direcciones. Una cadena se hace en forma continua y la que está enfrente en forma retrasada. Y entonces así es como va creciendo. Ustedes pueden ver aquí, esta se continuó en forma continua, ahí va, pero la que está enfrente se va haciendo en forma retrasada. ¿Por qué? Pues porque solamente se puede crecer en una sola dirección. Ahora, para poder hacer todo esto, no solamente se requiere de la DNA polimerasa. La DNA polimerasa, como les digo, lo único que hace esta enzima es pegar nucleótidos. No puede hacer otra cosa. Es, vamos a decir, muy inútil para poder replicar. Necesita mucha ayuda. ¿Por qué? Pues porque el DNA está compactado, porque el DNA, acuérdense que está pegado con puentes de hidrógeno. Entonces, cuando la DNA polimerasa quiere entrar a polimerizar, no puede, porque están las dos cadenas pegadas. Además está hecha rollo el DNA. Entonces tiene que haber una serie de enzimas que le ayuden a nuestra DNA polimerasa para poder empezar ella a polimerizar. Entonces estas son todas las enzimas y vamos a ir revisándolas de una por una para irlas conociendo. Primero, la primera enzima se llama la topoisomerasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? La topoisomerasa se la voy a poner muy sencillas. Una cadena de DNA, vamos a suponer que es como esto, ¿no? Si yo tengo aquí una liga y yo, acuérdense que está hecha con muchas vueltas, la cadena de DNA está así, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí mi cadena de DNA, fíjense cómo queda. Si yo tengo mi cadena de DNA y no sé si se ve ahí, tengo mi cadena de DNA y la quiero abrir para replicarla, entre más la abro, más se me aprietan los extremos, ¿sí? Y no se trata de apretarla,
se trata de desenrollar la hélice. Entonces, para poder separarla, entra esta enzima. La topoisomerasa lo que hace es corta el DNA. Tenemos un DNA doble cadena, corta una de las cadenas y le mete vueltas en sentido contrario y la vuelve a conectar para que quede un espacio sin presión. Esa es la DNA polimerasa, la topoisomerasa tipo 1. La topoisomerasa tipo 1, que es la que están viendo aquí, corta una de las cadenas y mete vueltas negativas hacia el otro lado. Como pueden ver aquí, cortó esta cadena, la pasa por el otro lado y la vuelve a conectar para que quede flojito el DNA. Esa es la topoisomerasa 1. Luego tenemos esta que está aquí, que es la topoisomerasa 2. Esta topoisomerasa 2 lo que hace es todavía más, rompe las dos cadenas, les da vueltas y las vuelve a conectar. Como pueden ver aquí, aquí está un DNA, la topoisomerasa 2 viene, lo corta el DNA, como ven aquí cortó esta y lo pasó por delante y lo vuelve a conectar. Entonces estas enzimas sirven para superenrollar o para desenrollar el DNA, porque lo que hacen es cortarlo, meterle vueltas hacia el otro lado y volverlo a conectar. La topoisomerasa 1 corta una sola cadena y le da vueltas. La topoisomerasa 2 corta las dos cadenas, les mete vueltas positivas o negativas según se necesite y la vuelve a conectar. ¿Okay? Entonces la primera enzima que se requiere es la topoisomerasa para desenrollar el DNA. Primera enzima. Segunda enzima, la helicasa. ¿Qué es lo que hace la helicasa? Pues básicamente rompe los enlaces de hidrógeno entre los nucleótidos de la cadena para separar la cadena, para poder leer la información. Entonces, lo primero que hace es separar el DNA, rompiendo los enlaces que están ahí entre los nucleótidos. Acuérdense que la adenosina con la timina y adenosina tiene dos enlaces, la citidina con la guanidina tiene tres enlaces. Entonces rompe esos enlaces para separar las dos cadenas, rompe los peldaños del DNA, ¿okay? Esos puentes de hidrógeno. Entonces, si nos fijamos aquí, vamos a ver lo que nos hace la enzima. Básicamente es esto que les estoy mostrando aquí, es abrir, rompe los puentes de hidrógeno, ¿ok? Ahora, al separar las cadenas, pues ya da la oportunidad de que se pueda replicar. Aquí está otra imagen y se fija cómo la proteína va separando, nos va separando las dos cadenas de DNA para que puedan ser leídas. Y acá, esta que está aquí en azul, ahorita no presten atención a las otras, esta proteína que está en azul lo que está haciendo es caminar hacia este lado, hacia acá, separando. Aquí viene la doble hélice, esta es la doble hélice que va entrando aquí, esta la separa, una la hace para acá, la otra la hace para acá, para poder replicarla. Esta es la helicasa, ¿ok? Pero una vez que se separan las cadenas, acuérdense que son complementarias. Acá hay una A y una T, acá hay una T y una A, aquí hay una C, aquí hay una G, aquí hay una G, aquí hay una C, etcétera. Entonces son complementarias. Al abrirlas, la polimerasa, conforme sigue avanzando, pues se van a volver a pegar, porque estas puentes de hidrógeno se vuelven a pegar. Entonces, para mantener las cadenas separadas y dar tiempo que la polimerasa pueda leerlas, se necesitan unas pequeñas enzimas, unas proteínas. Son proteínas que se pegan al DNA y lo mantienen separado. Cuando se abren, estos pequeños ayudantes de la DNA polimerasa se acercan, se pegan a las moléculas de DNA y las mantienen separadas. Estas son estas proteínas. Mientras la helicasa va rompiendo, estas se encargan de mantener separado el DNA de este lado y de este lado. Y son unas proteínas que se llaman SSDBP, que quiere decir Single Strand DNA Binding Proteins, o proteínas que se pegan a el DNA de cadena sencilla, ¿ok? Proteínas que se pegan al DNA de cadena sencilla. ¿Por qué? Porque este es un DNA cadena sencilla, no es doble cadena. Cuando las separan, entonces esas se pegan. Aquí está la muestra de una de esas proteínas. Como pueden ver, las SSDBP son proteínas pequeñas y básicamente estamos viendo aquí que están constituidas de casi, no tienen alfa hélices, tienen puros beta plegados y se pegan ahí y separan el DNA. Esa es la función de las SSDBP. Luego tenemos
a la primasa. Si recuerdan, les comentaba, una de las cosas que necesita la DNA polimerasa, que es súper importante, es un extremo 3' OH donde ir pegando los nucleótidos. Necesariamente requiere un extremo 3' OH. Entonces, cuando tú pones las cadenas, pues no hay ningún extremo 3' OH donde empezar. Entonces, hay una proteína que necesita hacer un pedacito chiquito de doble cadena en donde quede un extremo 3' OH para que entonces pueda la DNA polimerasa empezar a polimerizar. Y precisamente a ese pedacito inicial se le llama un iniciador, también se le llama un primer, iniciador o cebador. Son 3 nombres que tienen para esta pequeño pedacito de segmento de RNA. Y es otra cosa, no es DNA, es RNA. Es un pedacito chiquito de RNA, pero como se parecen mucho, pues son compatibles, el DNA y el RNA, en ese pedacito, y luego se van poniendo todos el resto de los nucleótidos. Como vamos a ver aquí en la imagen, aquí se está rompiendo la doble cadena, aquí tenemos un extremo 3', aquí está el 5' de este lado, pero la polimerasa no puede hacer nada mientras no exista un extremo 3' OH donde empezar. Por eso se necesita poner un pedacito de primer, para que aquí, en este extremo, voy a señalarlo, aquí nos quede un extremo 3' OH en donde puede entrar la polimerasa y crezca la otra cadena. Entonces, si no hay un primer, no puede iniciar. Y hay una enzima que nos va a hacer este primer para que entre la polimerasa. Esa enzima que nos va a hacer el primer es la enzima que se llama RNA primasa. La RNA primasa nos pone aquí un RNA. Este es un RNA. Pero nos da la oportunidad de que cortito de 6, 7 nucleótidos, y entonces ya nos queda un extremo 3' OH en donde se pueden ir pegando el resto de los nucleótidos. Ahora sí puede entrar la enzima, la DNA polimerasa, a utilizar ese extremo, pegar uno como este, le queda otro extremo, pega el que sigue y así va pegando, ¿sí? Pero hay que recordar, este no es DNA, es RNA. Entonces en algún momento hay que quitar este y sustituirlo por DNA. Esto fue nomás para iniciar, un iniciador. Muy bien. Ok, entonces aquí está. Una vez que tú pones el iniciador primer, que te deja aquí un extremo 3' OH, ya puede entonces, si la DNA polimerasa 3, o sea, la DNA polimerasa, pues, que pega los nucleótidos, ir pegando, va pegando los nucleótidos y va creciendo, y este primer va creciendo en esta dirección. Enfrente, pues el otro va a ser pedacitos de primer, primero este, y luego este, luego este. Cuando este avance un poco, otro primer y otro pedacito. Entonces recuerden, siempre la cadena retrasada se hace por segmentos de Okazaki, mientras que la cadena adelantada es un solo segmento largo. Pero necesariamente tuvieron que tener las dos un iniciador en donde queda un extremo 3' OH para pegar los nucleótidos. Creo que queda bastante claro. Esa es la función de la primasa, poner ese primer inicial para que ahora sí entre la polimerasa, y la polimerasa, aquí está el primer. Si se fijan, la T que debería ir aquí si fuera DNA se sustituyó por una U. Entonces este es primer, C-A-U-U-A-C-G hasta aquí. Aquí queda un extremo 3' OH, como podemos ver aquí. Aquí está el extremo 3' OH. Y entonces sí, la polimerasa ya puede ir pegando los nucleótidos y polimerizando, porque ya tuvo un extremo 3' OH en donde empezar. Pero se quedó aquí un pedazo de RNA. Este pedazo de RNA pues tiene que quitarse, ¿no? Entonces la función de la polimerasa es primero agrandar todo. Entonces aquí vemos cómo ya, no crean que entra una enzima y entra otra, todas empiezan a funcionar al mismo tiempo. Entonces aquí está la helicasa, que va rompiendo los enlaces de hidrógeno. Aquí está la primasa, que nos va haciendo los primers. Aquí se nos hizo un primer, y luego ya empezó a crecer la cadena por la DNA polimerasa 3. Mientras las SSDBPs, o las pequeñas proteínas que se pegan a cadenas simples, nos mantienen la cadena abierta. Entonces este va abriendo, estas mantienen abierto, esta produce un primer y luego ya crece la cadena.
pero esta no estaba creciendo en forma continua. Como vemos, esta sería la cadena continua o líder, y esta sería la cadena retrasada que se va haciendo en segmentos en esta dirección de aquí para acá, mientras esta se va haciendo en una sola dirección de aquí para acá. Y la topoisomerasa nos va desenrollando el DNA por delante. Esto mismo lo podemos aquí ver un poquito ya más real, como se vería. Les recuerdo, esto nunca lo vamos a poder ver. Esto son dibujos sacados de la información que obtenemos de estudios de investigación, pero estamos hablando de cosas moleculares que no se pueden ver. Pero la topoisomerasa va por delante desenrollando el DNA, mientras la helicasa va rompiendo los enlaces. Las SSDBPs se encargan de separar el DNA, y la DNA polimerasa T es la que va haciendo crecer la cadena en sentido 5'3', y en este lado se tiene que hacer en la otra dirección. Muy bien. Como les digo, siempre hay un pedacito. Mientras una cadena se está haciendo en forma continua, la otra es segmento de Okazaki y luego un pedacito hecho. Segmento de Okazaki, un pedazo hecho. Segmento de Okazaki, un pedazo hecho. Y así se va haciendo. Entonces, hay una enzima que tiene que venir a retirar estos fragmentos de RNA, porque no es DNA, quitarlos y sustituirlos con la misma polimerasa, la 3, sustituirlos con DNA, con nucleótidos de DNA, no de RNA. Entonces, eso lo hace una enzima que es la DNA polimerasa 1 o exonucleasa. Exonucleasa porque nos va a quitar, quita los RNA, y en donde quitó los RNA, la DNA polimerasa 3 va a ponerlos como normalmente los pone. ¿Ok? Sin embargo, cuando termina la DNA polimerasa, se queda aquí un segmento enfrente del otro sin ligar. Todavía tiene que venir otra enzima a ligar todos estos segmentos, porque no se pueden ligar, nada más se crecen cada uno de ellos, pero cuando llega al tope del anterior no están ligados. Tiene que venir a ligarlo una enzima que se llama la ligasa, que precisamente lo que hace es ligar esos segmentos. Esta es la ligasa, la reacción que hace la ligasa. Aquí vemos cómo quedó un extremo 3' OH, pero ya está aquí la otra cadena, entonces tiene que pegar estas dos cadenas, las pega, ¿verdad? Y utilizando ATP, y entonces ya queda el enlace fosfodiéster entre un segmento de Okazaki y otro segmento de Okazaki. Muy bien. Aquí está y esta sería la estructura de cuaternaria, secundaria, tercera y cuaternaria de la ligasa. Vemos que tiene unas alfa hélices, vemos que aquí tiene unos beta plegados. Muy bien. Bueno, primero recordemos, la topoisomerasa va desenrollando, la helicasa va abriendo la doble hélice, la primasa va haciendo los primers, uno aquí, otro acá, las SSDBP nos mantienen la cadena abierta, la DNA polimerasa 3 es la que nos va polimerizando, la DNA polimerasa 1 es la que va quitando. Aquí vemos la cadena adelantada, cómo la DNA polimerasa va creciendo, la helicasa va abriendo, la primasa nos hace un primer y luego nos va creciendo esta de aquí para acá. Acuérdense, se hace el primer y esta crece de aquí para acá, mientras esta va creciendo de aquí para acá. Tienen que crecer en direcciones opuestas. Entonces, para poder entender esto, también vale la pena ver una imagen. Ahí nos metemos al núcleo. Esa es la helicasa que nos está rompiendo. Nos faltó ahí, les faltó en este video la topoisomerasa que desenrolla el DNA. Entonces, como se fijan, lo va rompiendo la helicasa, y estas son las pequeñas SSDBPs que lo que hacen es mantener las cadenas abiertas mientras se va haciendo la replicación. ¿Okay? Estas están creciendo en 5'3', no hay problema, pero esta no se puede hacer en la misma dirección. Esta se tiene que hacer de aquí para acá, para que siempre haya un extremo 3' OH. Entonces se hace por segmentos. Esta es la cadena de la enlazada que se hace por segmentos. Como ven, esta es la primasa, hace un primer, pedacito de RNA con un extremo 3' OH. A partir de aquí, si puede la polimerasa 3 empezar a replicar esa cadena, hacer la copia, ¿verdad? Hasta el otro primer. Entonces,
la cadena de enfrente se va haciendo por primers con su pedazo de su fragmento de Okazaki, primer con su fragmento de Okazaki, y quien lo quita, ese primer es la primasa, perdón, la exonucleasa o DNA polimerasa 1, y luego la ligasa ya pega esos segmentos de Okazaki. Entonces, esa es la forma en que se va replicando el DNA. Esta es una imagen muy simple, pero podemos ver una imagen con un poco más real de cómo suceden las cosas. Entonces vamos a ver. DNA replication is defined as the process by which an organism's original DNA is used as a template. Aquí vamos a ver la doble cadena de DNA y vamos a ver cómo se replica. Acuérdense que la primera que entra es la topoisomerasa, que desarrolla el DNA. Luego la helicasa, que es esta, que rompe los puentes de hidrógeno. Tiene que haber enzimas que las mantengan separadas, las SSDBPs, que detienen las cadenas ahí abiertas para que no se vuelvan a juntar, y luego ya viene la polimerasa, que es la que va pegando los nucleótidos. Y así como se hacen las, una es en este sentido, la otra en el sentido contrario. Ahorita vamos a ver cómo se replica en las procariotas, las bacterias, pero el proceso es muy parecido a las eucariotas. Estamos metidos en el intestino que está lleno de bacterias. Vamos a tomar una bacteria que es la bacteria Escherichia coli, que es la que más se ha estudiado esto. Esta bacteria nos permite estudiar se llama el punto donde se van replicando burbujas de replicación. Aquí se hizo una burbuja de replicación, se están haciendo dos cadenas de DNA a partir de una, así es como lo hacen las bacterias. Y entonces, este es un muy... Aquí puedes ver, esta cadena se está haciendo en forma continua. La otra no se puede hacer en esta dirección. No se puede hacer de aquí. Tiene un... y entonces ya puede ese pedazo ir siendo en el otro sentido, de aquí para acá. Este crece para acá, en sentido contrario al que está creciendo el anterior. No puede crecer para allá, tiene que crecer para acá. Entonces, como ven, se hizo un segmento de Okazaki con el primer. Ahora se va a poner otro primer acá. Entonces, la síntesis de la líder, aquí podemos ver, esta es la que va en una sola dirección. Aquí se van pegando los nucleótidos y la enzima, la DNA polimerasa 3, va pegándolos según coincida con la copia que está abajo. Una A con una T, una C con una G con una C, una T con una A. La retrasada tiene que esperarse a que se libere un pedazo como este, y entonces sí, este pedazo ya hace un RNA, y entonces otra vez llega la polimerasa, y la polimerasa sí empieza a crecerlo ahora en el otro sentido. Fíjense cómo lo está creciendo de aquí para acá, y va a llegar hasta donde está el primer del otro segmento de Okazaki. Ahora, hay que quitar este primer, dijimos, con la DNA polimerasa 1, que quita los segmentos de RNA y lo reemplaza con DNA. Esta es una enzima que usan las bacterias. Nosotros utilizamos una que nomás quita y otra que pone la misma DNA polimerasa. Y ya ven, ya quitaron el RNA, y entonces estos pedazos, la ligasa los pega. Ya, es la ligasa. Y viene el final, pues, de la replicación.
Growth of the leading and lagging que ahorita vamos a ver, ¿no? continues on both Entonces esto va sides of the creciendo. replication Acuérdense, bubble en el caso de las until bacterias two no tenemos el identical problema del molecules. final de la replicación, porque el Although DNA de las bacteria are bacterias very es different circular. from humans, Entonces cuando the se juntan las dos process of burbujas, DNA pues ya replication queda in bacteria duplicado el is similar DNA. to what happens in Pero our own en las cells. células humanas eucariotas es distinto. Vamos a ver aquí cómo se hace la replicación en las eucariotas. Aquí está la helicasa separando el DNA en una cadena. Aquí está la helicasa, separa el DNA, una cadena que se hace en forma continua, y esta otra es la que se está haciendo por segmentos de Okazaki. Este es un segmento de Okazaki que se está haciendo acá. Aquí está un segmento de Okazaki creciendo. Y aquí es la helicasa que está nada más abriendo las dos cadenas. Esta es la cadena retrasada, como podemos ver, se retrasa porque esta es la cadena adelantada. ¿Okay? Entonces aquí se está replicando esta cadena en forma continua. Esta sería la adelantada y esta la helicasa separando las dos cadenas, la adelantada de este lado y la atrasada de este lado. Esta es la cadena atrasada. Aquí está un segmento de Okazaki. Aquí está un segmento de Okazaki y otro que se están pegando. Aquí está otro segmento de Okazaki que se va a pegar con el otro que está acá. Dos segmentos pegándose. Y acá está en forma continua. Todo sucede en esa replicación. Esta es la polimerasa que está sintetizando el DNA, polimerizándolo. Entonces, pueden ver este video varias cadenas. Tiene que hacer en forma retrasada. Aquí está un segmento de Okazaki y otro, aquí está un segmento de Okazaki y otro acá, cómo crece y luego se pegan. Otro segmento se pegan, porque tiene que ir en otra dirección, no puede ir en la misma dirección en que va creciendo la cadena, ¿no? La cadena y esto es un primer, luego ya crece, hace un primer y luego ya hace el pedacito de primer inicial y luego encima. Tiene todas las funciones en uno de los lados en donde va creciendo la horquilla. Se llaman horquillas de replicación. En un lado, en una horquilla de replicación va creciendo la cadena y en el otro lado, en la otra horquilla de replicación, y van creciendo las cadenas. En el caso de las bacterias, pues es circular el DNA, pero en el caso de nuestros cromosomas son longitudinales. El DNA termina, no es circular, es lineal. Entonces, ¿qué pasa al final? Y entonces lo que quiero que veamos como último punto es cómo es que se resuelve el problema de el telómero. El final de los cromosomas lineales como los eucariotas, los de nosotros, tenemos un problema interesante. La cadena que va retrasada se va haciendo por, como comentamos, los segmentos de Okazaki. Esos RNA, esos primers de RNA proporcionan el extremo 3'OH para que se vayan pegando los segmentos de Okazaki. La cadena adelantada no tiene ningún problema, se está haciendo de 5' a 3', eso no hay problema. Esa se para al final y punto, ¿no? Sin embargo, la cadena retrasada necesita estos primers, y aún si el último primer quedara en la pura orilla, que nos diera ese extremo 3'OH para poder hacer el último segmento de Okazaki, cuando nosotros retiráramos los primers, nos quedan los segmentos de Okazaki con su extremo 3'OH que fácilmente podemos prolongar. Sin embargo, ese último extremo no tenemos ahí un extremo 3'OH que nos permita hacer ese pedazo. Debido a este problema, al final los cromosomas se harían progresivamente más pequeños cada vez que hay una replicación. Este problema del final de la replicación se resuelve con la enzima telomerasa. El telómero, que es el final del cromosoma, tiene una secuencia muy característica.
TTGGG. Entonces la telomerasa reconoce ese segmento porque tiene una copia de RNA que es complementaria y que le ayuda a prolongar el telómero. Entonces, esa enzima lo que hace es prolongar en realidad esa cadena que se estaba quedando retrasada, y ahora sí se puede generar un primer que nos deje un extremo 3'OH para entonces de esta forma poder prolongar con la polimerasa la cadena un poco más, y entonces de esa manera no perder la información al final del telómero. Y de esa es la forma en que se resuelve el problema al final del cromosoma. Espero que con esta información haya quedado claro cómo es que se replica la información genética. Les recuerdo que hay que tener en cuenta todas las enzimas, las preguntamos todas, cuál es su función, para qué sirven, y poder entender cómo es que podemos replicar la información genética. Y nos vemos en la próxima edición, donde vamos a revisar la reparación del DNA. Muchas gracias.